¿Qué le responde usted a quienes opinan que el riesgo de los bonos salvadoreños está altísimo y se tendrían que pagar tasas por encima de mercado, casi superando el doble? Porque habría que ser muy bobo para salir al mercado internacional. Si ellos lo hicieran digamos, si ellos lo hicieran, pues es como ellos lo manejaban. Pero yo desde el año pasado no salgo al mercado internacional y no porque no pueda salir. Podía salir a una tasa menor de la que ellos reflejan. Pero ¿qué es lo que pasa en estas situaciones? Un buen planificador fiscal lo que va a decidir es ir por los organismos multilaterales. Luego, cuando vamos con los organismos multilaterales, dicen que demasiado nos prestan. He visto algunas voces incluso reclamándole al BES y por qué le presta El Salvador. Le he visto algunos que le reclaman al Banco Mundial por qué nos dieron 500 millones para primera infancia. Hombre, ¿y en qué país viven ellos, Moisés? ¿Acaso no son salvadoreños? Nosotros estamos fondeando a tasas de 1.5%. La tasa de 1.5% que nos dio el Banco Mundial para las operaciones de mi primera infancia por 500 millones a 25 años plazo, con 5 años de gracia, ni siquiera supera, la tasa de interés ni siquiera supera la tasa de inflación del país. Entonces, ¿cómo oponerse? O sea, básicamente la ganancia, digamos, del banco es cero porque no supera la tasa de inflación. Entonces, ¿cómo oponerse a este tipo de financiamiento? Y hay otro problema en el que ellos ven el tema de deuda. Y yo siempre lo he ejemplificado, Moisés, creo que este ejemplo para los que le dan seguimiento o los salvadoreños que le dan seguimiento a tu entrevista se les va a hacer bastante común, porque yo siempre que vengo aquí lo menciono. O sea, miren, cuando alguien recibe una empresa quebrada tiene dos opciones, o dejarla que se quiebre más y que se vaya, se pierda por completo todo, o ir a buscar el financiamiento y hacer que las ventas de su empresa empiecen a crecer, ir a recuperar las cuentas por cobrar que no recuperaron los gerentes anteriores. Pero básicamente nosotros como administradores ahora del gobierno de El Salvador, el presidente Bukele tiene que decidir, o deja quebrar la empresa, o consigue financiamiento y empieza a hacer que el PIB nacional, que en este caso para una empresa serían las ventas, empiece a crecer. ¿Cómo hacemos eso? Invirtiendo en maquinaria en una empresa. En el caso de El Salvador es invertir en infraestructura, en estrategias de crecimiento económico y desarrollo social. Entonces, tenemos dos opciones, o dejar que el país siga como ellos lo tenían, o realizar las inversiones que el mismo Banco Mundial señala desde 1948 en primera infancia, en educación. El BID se ha cansado de señalar en diferentes estudios todas las inversiones que se deben de realizar en infraestructura con enfoque de resiliencia. Muchos organismos multilaterales, el Fondo Monetario Internacional se ha cansado o hasta el hastío de señalar que necesitamos invertir en educación, en seguridad. Pero ¿cuándo se hicieron esas inversiones? Fue hasta que el presidente Nayib Bukele llegó a el gobierno de la República. Entonces, ¿cómo pretenden que no financiemos los planes control territorial? ¿Qué quieren? ¿Que no le demos insumos o implementos a nuestros policías y a nuestros cuerpos de seguridad para que puedan combatir el crimen? Si lo que tratamos es de reducir el crimen, entonces debemos invertirle. Y para eso se necesitan implementos. Y esos implementos se consiguen con recursos económicos. Y esos recursos económicos, lo único que uno debe de buscar es de que se capten a una buena tasa de interés y a buenas condiciones. En el caso del Banco Centroamericano de Integración Económica, ha fondeado la fase 2 y 3 del Plan Control Territorial, con la que hemos estado inaugurando cubos. El presidente Bukele inauguró 2 cubos, solo en el periodo de vacaciones. Entonces, creemos que seguir invirtiendo va a hacer que nuestro tejido social se reconstruya, nuestro tejido productivo se reconstruya, que por fin empecemos a crecer como verdaderamente tenemos el potencial, pero evidentemente, Moisés, tenemos que conseguir recursos, no hay otra forma. Sí. Entonces, eso es lo que nosotros hemos estado tratando de hacer, conseguirlos en buenas condiciones para que nuestro PIB empiece realmente a crecer. Va a ir a los organismos multilaterales a buscar estos fondos necesarios. Claro. Ahora, ¿existe apertura de los organismos multilaterales para... Va a pedir, y esa es otra duda más, ¿va a pedir usted los 490, 500 millones de dólares o va a pedir más? No, mira, Moisés, la brecha está fijada en 498 millones, ¿sí? En el camino siempre hay créditos, siempre hay operaciones con los organismos multilaterales que son operaciones duras, digamos, proyectos de desarrollo. Por ejemplo, está el desarrollo de Sor City 2. Probablemente tenga una inversión de 100 millones con un organismo multilateral que vamos a anunciar muy pronto. Pero esos
digamos, son operaciones más específicas que dan, digamos, un resultado en inversión pública de manera directa. Entonces no son parte de la brecha como tal. Entonces yo no puedo pedir más allá de la brecha de lo que tiene establecido la brecha brecha que se me ha fijado en el presupuesto. Si no, tengo que ir a buscar una nueva autorización en la Asamblea Legislativa. Pero la brecha presupuestaria no se va a solicitar más allá de los 498 millones que se han ya autorizado en la Asamblea. Le preguntaba esto porque se habla mucho de que LETES y CETES están en la frontera y que lo que se hizo en los últimos meses o últimos días fue un rollover de prestar a las instituciones para pagarle deuda y volverse a quedar con deuda por un tiempo similar más, por un periodo de más de año. Y que una buena opción podría ser trasladar esa deuda de corto plazo a largo plazo, pero ahí el dinero es mucho mayor, la cantidad. Sí, no es una buena opción. No. No es una buena opción, es la opción ideal, Moisés. O sea, siempre que tú tienes deuda de corto plazo y recibes a un país con un límite de endeudamiento muy cercano, nosotros recibimos 1.000 millones de deuda de corto plazo, más de 1.000 millones. Entonces, si tú revisas el nivel, tenemos 1.400 millones. Entonces, con una pandemia, también con los mercados internacionales difíciles, el incremento de deuda de corto plazo ha sido 400 millones. 400 millones, el nivel de LETES para emitir. No, los CETES es algo bien distinto, son los certificados del Tesoro. Las letras del Tesoro, que es el nivel de 25% que te permite el presupuesto hasta que nosotros llegamos, Moisés. Porque antes era 30%. Ellos se recetaban un 30% de emisión de deuda de corto plazo, de LETES. Nosotros lo reducimos. A partir del año 2020 se redujo a 25% y este año se mantuvo en el 25%, que fue de los cambios que fuimos a solicitar nosotros al presupuesto general de la Nación antes de la aprobación, que se redujera a 25% como lo teníamos para este mismo año. ¿Por qué? Porque nosotros sí creemos que hay que mandar mensajes de disciplina fiscal. ¿Y por qué te decía que no es una buena opción, sino que es la opción ideal? Porque siempre que tenés problemas de deuda de corto plazo, como lo recibimos nosotros, ¿qué es lo que tenés que hacer? Reestructurar tu deuda de corto plazo en largo plazo, para que la curva de repago se suavice. Si no, vas a tener muchos vencimientos muy continuos y tu flujo de efectivo va a estar muy golpeado. Entonces, que probablemente luego entres en algunos problemas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? Hacer algunas emisiones en el mercado interno que luego se van a reestructurar, porque los mismos decretos 608 y el mismo 640 nos daban la oportunidad de hacer créditos puente. Los créditos puente son una modalidad para optar en el corto plazo por financiamiento que luego se sustituye por financiamiento de largo plazo. ¿Por qué la Asamblea decidió dejar la opción de que el Ministerio de Hacienda pudiera entrar a créditos puente? Porque sabían cuál era la situación del mercado internacional. Y ojo, Moisés, no fue la Asamblea, la nueva Asamblea la que entró fue la anterior. Fue la anterior la que dejó la opción de los créditos puente. ¿Por qué? Porque ellos saben que en materia de finanzas públicas ir y tratar de conseguir 3.000 millones, 2.000 millones tampoco es algo que se realice tan fácil. Hay que negociar, hay que ir a hablar con los organismos multilaterales, hay que presentar programas de inversión, hay que presentar metas fiscales, hay que presentar matrices de cumplimiento, hay que llenar todos los requisitos de due diligence y también todos los de planificación. Entonces, de verdad, no es nada sencillo ir y tratar de negociar este tipo de operaciones para luego traerlas al país. Por eso es que siempre se deja abierta la puerta del endeudamiento de corto plazo.